Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Dominical. En este domingo en que el Señor, como siempre, viene a nuestro encuentro. Ya estamos caminando en este tiempo ordinario, le llamamos. Después de haber transcurrido etapas fuertes en nuestra vida cristiana, todo el tiempo de Adviento hemos concluido con lo central y lo elemental. De verdad, con el nacimiento. Dios que se ha encarnado, Dios que se hizo presente. Nosotros habíamos gritado en aquella oportunidad, ¿verdad? En ese primer domingo de Adviento, ojalá rasgaras el cielo y vinieses en medio de nosotros. Dios nos puso condiciones, nosotros lo cumplimos, lo hicimos, el Espíritu del Señor está sobre mí y ahora nos envía, ¿verdad? Para traer esa buena noticia de que Dios está llegando y de que Dios se iba a encarnar. Y así lo celebramos después, ¿verdad? Con esa fuerza de hacer memorial continuamente en nuestra vida en ese cuarto domingo de Adviento. Y con el 25 de diciembre, la gran fuerza del nacimiento del Señor. Y luego, queridos hermanos, comenzó todo el tiempo de la Navidad. Y esta es la fuerza, ¿verdad? De un Dios que se hace presente, de un Dios que está con nosotros verdaderamente. Y esto es lo lindo, ¿verdad? Esto es lo lindo. Y así vamos caminando continuamente y así nos encontramos ahora después de haber transcurrido el tiempo de celebrar a la familia, el tiempo de celebrar esa manifestación para todos los pueblos y el tiempo sobre todo de celebrar también esa manifestación con el compromiso real, y con eso comenzábamos el tiempo ordinario con el bautismo del Señor el domingo pasado, en que asumíamos nuestra responsabilidad. Ahora hay tema Yande yarandere yumare memore buiteba lleva ore mombarete mimas coanga ore pero guatase denda ore llamo aya llevandere y meta ore. Pero así como que vas a caminar con nosotros, también nosotros vamos a llevar adelante esta gracia y este regalo tan grande que nos has traído, ¿verdad? Tenemos que ayudar, porque por medio de nosotros, si el pecado entró por el hombre, decía, por Cristo, Cristo nos trae la salvación. Y nosotros somos los alter Christi, es decir, Cristo hoy actúa por medio de nosotros. Y eso es lo que dijimos el domingo pasado, porque nosotros somos los alter Christi por el bautismo. Hemos asumido este compromiso y nosotros decimos, Yandeyara, Noanga, Orejaitema, Loyipitasotan en día, lleva. Y ahora ya estamos en este segundo domingo del tiempo ordinario. Veamos lo que nos dice ahora la palabra del Señor
y cómo nos ayuda a hacer este camino. Leemos del primer libro de Samuel, estamos en el capítulo 3b, 10, 19. En aquellos días Samuel estaba acostado en el templo donde estaba el arca de Dios. El Señor le llamó a Samuel y él respondió: aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, vengo porque me has llamado. Respondió Elí: no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel volvió a acostarse. Volvió a llamar el Señor a Samuel. Él se levantó y se fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, vengo porque me has llamado. Respondió Elí: no te he llamado, vuelve a acostarte. Aún no conocía Samuel al Señor, pues no le había sido revelada la palabra del Señor. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel y él se fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, vengo porque me has llamado. Elí comprendió que era el Señor quien llamaba al muchacho y le dijo a Samuel: anda, acuéstate, y si te llama alguien, respóndele: habla, Señor, que tu siervo te escucha. Samuel fue y se acostó en el sitio. El Señor se presentó y le llamó como antes: Samuel, Samuel. Él respondió: habla, Señor, que tu siervo te escucha. Samuel crecía y el Señor estaba con él, y ninguna de sus palabras dejó de cumplirse. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Queridos hermanos, segundo domingo del tiempo ordinario. Nos hemos comprometido con el bautismo el domingo anterior a este día como de Shamael. Dios entonces que escucha lo que nosotros le estamos pidiendo. Pero dice la Shamael. Shama, obedecer, escuchar. Él quiere decir Dios. Dios escucha nuestra súplica. ¿Qué es lo que nosotros le estamos pidiendo, queridos hermanos? Estamos en este tiempo ordinario ya de Curiayepa, del día a día. Hañandeko abella de Shakana, lañandé cristianos auténticos, con un compromiso serio de construir la sociedad, y eso solamente con valores, principios, con metas claras, queridos hermanos. Es la única forma de construir entonces nuestra vida, es la única forma de construir entonces nuestra sociedad. Y eso estamos encontrando en esta lectura. Qué hermoso que es lo que hemos escuchado aquí con este llamado de Dios a Samuel. Primero, que estaba acostado en el templo. Ustedes saben que todas estas simbologías, el estar de pie, el estar arrodillado, el estar sentado, el estar acostado, todos tienen una simbología muy profunda. El estar acostado, el que está acostado, el que está descansando y que está inactivo. Samuel todavía está inactivo. En su vida cristiana, en el compromiso que teníamos que asumir el domingo pasado, del bautismo. Pero algunos seguimos todavía tirados en nuestra cama, tirados, apoltronados, por nuestra sociedad, por nuestra familia, por nuestra comunidad. ¿De dónde? Mi hijo, vamos a la misa. Mi esposo, vamos a la misa. ¿De dónde? Estaba aún acostado. Y entonces, desde este lugar, entonces el Señor llama a Samuel y le responde: aquí estoy. Por ahí puede haber una primera respuesta, pero no entiende, Pai. El Señor nos llama y algunas veces hay una buena predisposición. Samuel aquí por lo menos muestra una disposición de escucha. Ajendu. Nabe, ahí ve, maba serenoi. Maba la serenoia, ñajendu. Entonces, ñandere jeguaye, ojendu abaisha. ¿Verdad? O sea, no es que se opone, no es que nos oponemos al Señor, pero muchas veces nos quedamos simplemente en ese escuchar, porque él en este caso dice, va corriendo junto a él y le dijo: aquí estoy, vengo porque me has llamado. Hay una respuesta entonces, hay una buena predisposición. Este es el primer paso, pero va junto a Elí y él le dice: no te he llamado, vuelve a acostarte. Aquí hay otro elemento también. Esto es lo que nosotros le llamamos el discernimiento, porque tres veces venían de Yaros en Oyue. A tres veces Elí se va junto a Elí y le pregunta o le dice: aquí estoy porque me has llamado. Elí le dice: yo no te he llamado. Quiere decir que Elí tampoco está entendiendo todavía lo que Dios le está queriendo decir a este muchacho. Eso también puede pasar con nosotros, queridos hermanos.
Muchas veces tenemos, entre comillas, le voy a decir, el líder representa a un director espiritual, a alguien que te tiene que ayudar. Tu papá, tu mamá, tu padrino, tu amigo, no sé, en tu comunidad, el país, la hermana, no sé quién, o en tu grupo, tu líder, que te ayuda verdaderamente a responder. Pero atención, tampoco el líder en el primero ya puede saber toda tu situación. Esto te está llamando, de cierta manera, a una perseverancia. Es decir, el levantarse, el insistir, el responder al Señor, hasta que ahí recién el líder se da cuenta y dice, no, aquí hay algo más, entonces vamos a indicarle bien el camino hacia dónde tiene que apuntar. Por cuarta vez ahí el Señor le llama y le dice, habla Señor, que tu siervo te escucha. Y ahí entonces percibe, ¿verdad?, que es Dios el que le está llamando. Y a eso tenemos que llamar. Quiere decir que hay un proceso, queridos hermanos. En este llamado hay un proceso. No es que en el primero nosotros, como muchos de nosotros esperamos, como un milagro, ¿verdad? Dios que me tocó y ya me cambié, ya soy santito. No. La vida cristiana es perseverancia. La vida cristiana es escucha continua. La vida cristiana, como Elí, tenemos que ir también descubriendo hacia dónde es el llamado de Dios. Voy botaña de Vigina. A pearireña entender iré, a llevar ya guariré, va a peñan de yara, yerueña de jope, entonces ñañe piamba y tetas y yapota, la icatumie, ¿verdad?, por la construcción del reino de los cielos. Volvemos enseguida con más ñan de yara ñe dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñan de Yarañe dominical. Estamos ya en este segundo domingo del tiempo ordinario. Ya nos toca a nosotros, después del domingo pasado que celebramos la solemnidad del bautismo del Señor, que es considerado ya el primer domingo, ¿verdad?, del tiempo ordinario. Concluíamos el tiempo de la Navidad y ahora el tiempo ordinario, es decir, bueno, con Ñan de Yara Shete y juicio Ayeputasota. Shete y juicio Ayeputasota Ñan de Yara. Que va para Yapona, va para Yapona. Pepe Ñan de Yara, Ñan de Noima. Ahí está, Samuel, levántate, fuerza, ven aquí, te necesito. Y entonces nosotros nos levantamos. Al comienzo decíamos en esa primera lectura, que no vamos comprendiendo. Mala serenoia, también el director espiritual que te va acompañando, que tampoco al comienzo entiende, pero después descubre. Ñan de Yara la venoia yuveji. Entonces sabemos orientar y sabemos dar las indicaciones, las directrices para hacernos verdaderamente cristianos, buenos cristianos, honrados ciudadanos. Segunda lectura del día de hoy se nos presenta de la carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 6, 13, 15 y luego del 17 al 29. Hermanos, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Dios con su poder resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? El que se une al Señor es un espíritu con Él.
Huyan de la fornicación. Cualquier pecado que cometa el hombre queda fuera de su cuerpo. Pero el que fornica peca con su propio cuerpo. ¿O es que no saben ustedes que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Él habita en ustedes porque lo han recibido de Dios. No les posee en propiedad porque nos lo ha comprado pagando un precio por ustedes. Por tanto, glorifiquen a Dios con su cuerpo. Queridos hermanos, esta lectura que nosotros estamos escuchando en la carta de Pablo a los Corintios nos invita, ¿verdad?, a cada uno de nosotros a asumir un poco nuestra responsabilidad en cuanto a aquello que nosotros hacemos y cómo utilizamos nuestra misma vida, nuestra misma energía. Cuando te está hablando del cuerpo, no vamos a centrarnos simplemente al soma, ¿verdad?, como se dice en griego, la carne simplemente, sino que el cuerpo significa toda nuestra propia existencia. Y por eso te está diciendo que el cuerpo mismo es templo del Espíritu de Dios. Ustedes son templos del Espíritu de Dios, dice. Es decir, nosotros tenemos que considerar que como personas, soma, carne, la carne es débil, dice, aunque el espíritu es fuerte, tenemos que entender estas dos realidades en nuestra propia vida. Pablo incluso dice, ¿verdad?, en otra oportunidad, aquí estamos leyendo de la primera carta a los Corintios, él dice que la carne verdaderamente es débil. Yo quiero hacer muchas cosas positivas, pero dice, pero de nuevo la carne me estira hacia la concupiscencia, la carne me estira hacia lo negativo. Pero Pablo vuelve a insistir, no se desanimen ante esta situación, porque esa es la tendencia de nuestra vida, de nuestra existencia. Es una tendencia, ¿verdad?, que nosotros como humanos, dentro de nuestras limitaciones, lo vamos a tener. Siempre. No vamos a poder vencerlo así nomás, queridos hermanos. Dañan de ella esa ponada, ya esa pea. Halandan ya entender no pea. Hasita oína la ya popona jamás veñan de rape. Y por eso que Pablo insiste mucho, ¿verdad? Y por eso es que Pablo continuamente nos llama a esa vida del Espíritu. Esta carta que él está escribiendo a los Corintios, ¿verdad?, justamente le está diciendo, ustedes tienen que entender que ustedes son miembros de Cristo, miembros de Cristo. Ustedes hacen parte de esta comunidad, ustedes hacen parte de este llamado que Dios les ha hecho en Cristo. Y es el único GPS que tenemos ahí delante de nosotros que nos va a ayudar para poder ir venciendo los obstáculos y las dificultades. Es decir, una motivación profunda hacia donde nosotros estamos caminando. Si nosotros no estamos motivados, si nosotros no sabemos moto para llevar tañeina lleva, va para allá hipotán, va para allá usea ahí la gente lleva. Diga tú ahí la ñanma, ahí hacia donde estamos apuntando y lo que Dios quiere de nosotros. Esta carta es muy interesante, ¿verdad? Porque él comienza siendo muy concreto. Y mira que él está hablando a los corintios. Ustedes saben que esa ciudad de Corinto era una ciudad, no quiero ser tan exagerado y decir una ciudad pervertida, pero una ciudad que como era portuaria, entonces era cosmopolita, es decir, recibía mucha gente de todas partes que venían, era un centro portuario muy importante. Y por eso que también Pablo se queda en ese lugar para predicar verdaderamente el Evangelio. Pablo no se va junto a los santitos. Ven santito y te ayudo, pombo la religión, lo que sea. No, él se va junto a esos malandros, por decir así. Él se va y les predica a ellos, para que se den cuenta, para que abran los ojos. El Señor me ha llamado para los pecadores y no para los santitos. Fíjense lo que nuestro Papa Francisco insiste. El Papa Francisco no se cansa de decir, iglesia en salida, salgan, vean. Yo, queridos hermanos, verdaderamente una de las cosas que me llama mucho la atención y puedo decir y agradezco verdaderamente, ¿verdad?, esto que el Papa insiste mucho, porque por muchas partes se gusta formar el apoyo, bajar a la calle de la gente en día. Piensan hoy ya en la gente. Estamos bien, mando hoy a que la tupa o lo que sea.
o se llega y silla mire, o guapupe calle, aroño hendu, alleva, aroño hendu, aroñe mongueta. ¿Pero para qué? Y justamente para poder entender cuál es la propuesta del Señor, qué es lo que Dios verdaderamente quiere. Por algo, ¿verdad? Esta es la fuerza del Espíritu que continuamente actúa en este momento, que está actuando a través de estas indicaciones, ¿verdad? Nuestro querido Papa, ¿verdad? Entonces tenemos que insistir, tenemos que mover, no podemos quedarnos. No podemos entonces, dice el Papa, encerrarnos en nuestras capilitas, en nuestras sacristías y estar ahí encerrados y esperar que vengan los santitos, los buenitos. No. Pablo insiste, se va, habla con esta gente, busca, lucha. ¿Por qué? Y porque le tiene a Cristo en su corazón. Y porque entiende muy bien que es la fuerza del Espíritu Santo. Y solamente por eso también que él se anima muchas veces a decir las cosas bien fuertes, ¿verdad? El cuerpo no es para la fornicación. Imagínate cómo te va y te dice eso así en cara. No es que a todo el mundo le va a gustar, sino que el cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Con su poder resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. Es decir, aquí le pone la justificación teológica, elemental y fundamental, el por qué verdaderamente nosotros hacemos eso. Bueno, queridos hermanos, sigamos leyendo, sigamos profundizando lo que el Señor quiere de nosotros. Tengamos en cuenta que el Señor nos llama entonces a hacer el bien, a predicar, a hacer llegar, ¿verdad?, esta buena noticia sobre todo a aquellos que más lo necesitan. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Hola chicos, les esperamos en las clases de patinaje artístico los días martes, jueves y sábados de 17 a 18 horas en la parroquia Santa María de la Merced. Te invito a aprender conmigo estos saltos, trompos y muchas cosas más. Queridos amigos, estamos en Ñande Yarañe Dominical. Estamos el segundo domingo del tiempo ordinario. Hemos dejado los momentos fuertes, decíamos, tiempo de Adviento, el tiempo de la Navidad, Jesús que nació, Dios que está codo a codo con nosotros. Nos hemos comprometido a través del domingo anterior, que fue el domingo del bautismo. El domingo del bautismo quiere decir, y entonces le digo al Señor, yo quiero hacer un camino. Entonces, por eso, en este segundo domingo del tiempo ordinario, pedagógicamente la Iglesia nos va enseñando y nos va dando los elementos para que nosotros podamos hacer este camino. Somos nosotros quienes hacemos este camino, queridos hermanos, en la medida en que entendemos el mensaje de salvación. Como el Papa Francisco, decíamos, insiste mucho, ¿verdad?
de esa iglesia en salida, desde esa fuerza, ¿verdad?, que nosotros tenemos por el Espíritu de Dios que nosotros también queremos regalar. Y nos sentimos impulsados, sentimos la fuerza y la gracia de Dios que nos envía a los demás. Ese también es un termómetro. Pemañamí, vende con asopuba, lleva pepeneñi ame, y digan un poco, a ver cómo yo estoy trabajando, cómo yo me estoy dedicando. Vamos a comenzar por nuestra propia casa. Vos papá, vos mamá, ¿qué tal? Ustedes son los primeros en indicar a sus hijos y en indicarse a ustedes mismos y hacerse esa pregunta. Nosotros vamos a misa, nosotros vamos a celebrar nuestra fe, nosotros vamos a nutrirnos de la palabra del Señor, nosotros vamos a celebrar y alimentarnos con esa fuerza de Dios para caminar de acuerdo a los mandamientos de Dios. Peponandumina, peñeponandumana, ustedes tienen que preguntarse, no como una cosa que alguien que está obligando. No, pepa ipe añande exigí, pepa ipe oyerure ñande, no que el obispo, no que el papa, etcétera, etcétera, ñande. No, estas son prédicas, son anuncios, ¿verdad? Nada más que de la palabra del Señor, de lo que el Señor te está diciendo, pero también el Señor es alguien que te está proponiendo y te dice, mi hijo querido, para vivir en comunidad, para ser feliz, para realizarte y para llevar adelante y construir el reino de Dios, colaborar en esa construcción, de reñepiana, de reyapoana pende ewerecoma hoy. Pues ya tenés dentro de vos mismo, lo que tenés que hacer es ayudar, comprometerte, dar pasos concretos. Bueno, hoy leemos en esta tercera partecita del Evangelio de San Juan. Estamos en el capítulo 1 del 35 al 42. En aquel tiempo estaba Juan con 2 de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba dijo, este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió a él al ver que lo seguían y les preguntó, ¿qué buscan? Ellos le contestaron, Rabí, que significa maestro. ¿Dónde vives? Él les dijo, vengan y lo verán. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que significa Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué hermoso este Evangelio. Aquí está el llamado que Dios nos vuelve a hacer. Y estamos comenzando, ¿verdad? Estamos en el segundo domingo del tiempo ordinario. Y leemos desde Juan, ¿verdad? Son 2 discípulos que están todavía a la deriva. Ya yo empezando y por ahí, no la Mesías. Están con Juan el Bautista. Ven pasar a Jesús. Juan el Bautista, primera actitud. Y eso ya tiene que mirar, cada uno tiene que mirar un poco el personaje y dentro de sus características tenemos que ver a cuál de los personajes queremos imitar. Tal vez papá y mamá tenemos que ser los Juan Bautistas, ¿verdad? ¿Por qué? Son los que indican el camino a estos discípulos, a sus hijos, a la familia. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, queridos hermanos, indicar quién es verdaderamente el que nos va a ayudar a hacer este buen camino. Estamos en el tiempo ordinario de nuestra vida ordinaria de todos los días. A ver, ya cañan de una pebina, pea, ya que mi hijo, mi hija, papá, mamá, vamos detrás de, porque Él es el que quita el pecado del mundo verdaderamente, el que nos trae la felicidad, el que nos trae la plenitud de vida, la realización plena de lo que nosotros somos y cómo somos. Bueno, y ahí ellos se ponen, ¿verdad? Cuando escuchan eso del maestro, y claro, cuando nosotros escuchamos que alguien a quien nosotros amamos, con quienes convivimos, y nos dicen, mi hijo, andate detrás de él. Entonces ellos se van y le siguen a Jesús. Y aquí ya comienza la otra escena, porque Jesús lo primero que hace es también una pregunta retórica. Va, la peusea, ¿qué buscan? ¿Por qué vienen detrás de mí? Mira un poco una pregunta tan interesante que hoy nos hace.
¿Por qué sos cristiano? ¿Por qué te bautizaste? ¿Qué es lo que querés? ¿Por qué estás viniendo a la Eucaristía? ¿Por qué venís a la misa? ¿Por qué querés ayudar a alguien? ¿Por qué sentís en tu corazón ese deseo de hacer el bien? Es decir, es una pregunta retórica que se nos hace, que Dios ya sabe lo más profundo de nuestro interior. Pero la pregunta retórica tiene como pedagogía que nosotros, yo mismo, vos, nos respondamos y digamos, yo que me he hecho cristiano estoy haciendo las cosas porque verdaderamente quiero crecer y me quiero esforzar. ¿Entienden? Eso es lo elemental y fundamental. Y entonces, ante esta pregunta de qué quieren, ¿verdad? ¿Por qué vienen detrás de mí? Estos dos discípulos, mirá que el número 2, otra cosa importante que tenemos que tener en consideración, significa comunidad. Número 2 significa comunidad. Es decir, Nañemeña Neñojina lleva, sino que es una comunidad que sigue a Jesús. Jesús le pregunta a la comunidad, va el apeusea, va el apeyapoajina, va el apeyela cristianoja. Y entonces, ante esa pregunta que buscan, le decimos, ¿dónde vives? El vivir, la casa, el oikos, se dice, ¿verdad? En griego, significa la presencia de un hogar, la presencia de una experiencia de familia. ¿Dónde vives? Es decir, ¿qué es lo que vos ofrecés, Señor? ¿Cuál es tu familia? ¿Cómo nosotros vamos a sentirnos contigo? Es una pregunta también, ¿verdad?, que nosotros podemos exigir y pedir al Señor. Si yo te voy a seguir, a ver, Señor, ¿qué me das en síntesis? ¿A dónde me voy? ¿A dónde me estás llevando? ¿Dónde vives? Y la respuesta de Jesús de nuevo es algo que nos compromete. Vengan y verán. O sea, andas ahí cuñando yaras e inte mandeo me de la dirección que pedamos a pelar el número, pelar el celular, Pepe Iqueta Meet, de la Pepe Iqueta en Zoom o lo que sea, Pepe ya yo chata, Pepe ya ni monguetata monburille. No, Señor. Vengan y verán. Peyunas amigos, peyú, peñepia, peyapo, únanse como comunidad, vamos a procurar unirnos como comunidad. Es lo elemental y lo fundamental, ¿verdad? Y entonces vengan y verán. Y ante esa situación, entonces nosotros respondemos, ¿verdad? Y aquí es lo lindo y lo grande, ¿verdad?, de este evangelio. Vengan y lo verán. Y ahí está nuestra respuesta. Y ojalá que sea así también, queridos hermanos. Ellos fueron y se quedaron con él toda la tarde. Queridos hermanos, pidamos esa gracia al Señor. Desde ese momento, en el versículo 40, dice que uno de esos discípulos era Andrés, hermano de Pedro. Nosotros tenemos identidad, nos identifican, tenemos nombre verdaderamente solamente cuando hacemos una experiencia profunda con el Señor. Somos un don nadie, somos uno en el montón. El Señor no nos quiere como uno en el montón, sino que nos quiere verdaderamente como comprometidos con su gracia, comprometidos con Él mismo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Dominical. Nosotros estamos reflexionando la palabra del Señor que nos invita siempre a dar pasos concretos, queridos amigos, en nuestra vida cristiana. Y tende entonces Ñañemon Baretemía, lleva Ñandupe Ñande Yara Ñe'e, Aupeu ella puede y por mí, Ñandebe Guaná lleva, pero Ñañemon Bareteana. Tenemos que entender lo que significa verdaderamente el seguimiento del Señor. Estamos en este tiempo ordinario. Ñande Yara Ñe'e responde. Y una de las preguntas que tantas veces he recibido y varias veces y varios que preguntaron, ¿qué significa, Padre, seguir al Señor? ¿Qué significa el seguimiento del Señor? Y justamente aquí en el Evangelio, ¿verdad? Se nos presenta, pero no solamente en el Evangelio, la primera lectura también y la segunda también. Ese de Samuel que nos decía seguir al Señor ante un llamado. Shamuel, Shamuel. Y entonces aquí estoy, habla Señor que tu siervo te escucha, será la respuesta final. Elí que le va indicando el camino y le dice, bueno, tenés que responder de esta manera. Se dan cuenta que el seguimiento del Señor es también bastante complicadito, ¿verdad? Es decir, tenemos que ir conociendo, tenemos que saber lo que significa el seguir a Jesús. Porque algunas veces nosotros pensamos que simplemente por las cosas externas, nosotros ya somos, entre comillas digo, seguidores del Señor. Ser seguidor del Señor verdaderamente significa un compromiso real. Lo hemos hecho el domingo pasado con el bautismo del Señor. Hoy, de una manera especial, entonces queremos entender mejor y por eso estamos cuestionándonos. Es la palabra de Dios que nos cuestiona, que nos llama y que nos está diciendo. Y nos dice aquí, Samuel, Samuel, estábamos acostados, ahora nos volvemos a levantar. Luego también cuando Pablo le está hablando a estos corintios, entonces, como decíamos, en este lugar, en esta ciudad portuaria, cosmopolita, pasa de todo en ese lugar, pasa de todo. Sin embargo, es ahí donde Pablo predica, ¿se acuerdan? Y esto es lo que nos insiste tanto el Papa Francisco, iglesia en salida, tapejopejeca, vayan a la oveja perdida, cúrenle, átenle sus heridas, véndenle sus heridas, alcen sobre su hombro, tráiganle de nuevo a la casa. Entonces, es demasiado importante este aspecto. Algunas veces nosotros nos olvidamos de lo esencial, pero pienso que aquí el Papa Francisco, y este Papa es jesuita luego también, jesuita, entonces y no es solamente que desde aquí, ¿verdad? Sino que una persona que tuvo mucha experiencia por las villas miserias, entonces no te habla simplemente desde la teoría. Estaba en la discurso y pone formada, y pone la discurso, pero te habla muy en el aire, porque no te está hablando de una realidad que toca la carne. Recuerdo una vez cuando vino, ¿verdad?, al Paraguay, justamente decía, abrir ahí tu ventanilla, dice, y no le des tu monedita y le tires nomás ahí en la mano como a yeguaru, a llevas anda poco seipe y pore. Fíjense lo que el Papa en ese momento decía, tocar la carne de ese mendigo, tocar la carne de ese pordiosero que te está pidiendo una ayuda. Es mucho más, queridos hermanos. Pellapomina algún día. Si le van a dar una monedita a esa persona, además de pasarle la monedita, agarrarle un poco la mano y apretar así y sentirle un poco. Te vas a dar cuenta que lo que dice el Papa aquí es muy cierto, ¿verdad? Porque le estás transmitiendo no solamente que te va a agradecer por esa monedita, porque una vez seguro y el año me ayudé monedita y 50, 100 y le voy 500 y 1000 pero sin embargo cuando le apretás esa mano y le haces sentir el cariño, a pesar que seguramente que no le podés salvar toda su situación, ¿verdad?, en la que se encuentra, y lastimosamente por dejadez
de nuestra misma comunidad, de nuestra misma sociedad, porque ya digo la culpable, esto es el pecado social, que dejamos que muchas personas hayan robado al país, le hayan sacado el porvenir, le hayan sacado la vida digna de esas personas, porque hemos robado dinero del pueblo de la nación para enriquecernos o enriquecerse de esas personas, y no hemos hecho que esas personas se hubiesen formado, educado, tuviesen su casa, etcétera, etcétera. Entonces, claro, mucho no podemos hacer, pero por lo menos, como decía el Papa Francisco, es poco mina y pore. Apretá un poquitito ahí y te vas a dar cuenta qué sonrisa sale del corazón. Bueno, esto es importante, ¿verdad? Que nosotros podamos entender, y eso es lo que nos está diciendo aquí, ¿verdad? El seguimiento del Señor no es una teoría. ¿Dónde vive, Señor? Quiero estar ahí a tu lado, quiero conocer. ¿Quién eres tú? Vengan y vean. Entonces, hay teoría, hay ente. Está en Varilla, llevas ahí pona, ya podemos, pero sin embargo, se están enriqueciendo a través de esa publicidad y de esa propaganda que están haciendo, ¿verdad? Está en la peso ya po. Entonces, atención, eso sí que es doble pecado todavía, ¿verdad? Porque solamente es para enriquecerse con tu diezmo, con esto, con aquello, pero bomburguina de una realidad social y de una realidad de tocar la carne del pobre, ¿verdad? Como decía el Papa Francisco. Es tan importante eso y hacer ese camino. Bueno, entonces el seguimiento, queridos hermanos, nos llama a algunos elementos fundamentales. Por ejemplo, una vez discípulos de Jesús en este seguimiento, nosotros seremos iniciados, ¿verdad? Estos discípulos siempre serán iniciados progresivamente. Eso tampoco tenemos que tener miedo, porque alguna vez en Ñandé pensamos que todo es varita mágica, ¿verdad? Esa pues es la influencia de una Biblia leída por encima, muy superficialmente, ¿verdad? Influencia muy protestante, en forma superficial. Piensa, porque Dios lo dice, porque está escrito en la Biblia. Está bien, está escrito, pero tenés que interpretarlo, tenés que saber. Y esto se da en un progreso, es progresivo. El camino verdaderamente serio es entonces dentro de un progreso en la vida cristiana, ¿verdad? Y entonces el secreto de esta misión y el misterio de la persona de Cristo nosotros lo vamos conociendo en este progreso, en esta forma entonces de un camino, ¿verdad? De un camino de compromiso que se va asumiendo. Seguir a Jesús no es solo adherirse a una enseñanza moral y espiritual. No es solamente adherirse a una enseñanza moral y espiritual. No es simplemente, eso no es seguimiento de Cristo. Eso no es seguimiento de Cristo. Porque yo puedo utilizar esos elementos también para otras cosas. Y entonces te estoy estafando, te estoy engañando. Entonces, atención, Entonces, atención. Algunas veces algunos piensan demasiado y piensan que porque yo sé de memoria y porque memorizo la Biblia, soy un gran cristiano. Tampoco. Los fariseos, los letrados, los escribas conocían de memoria conocían la Biblia. Y te podían decir de memoria la Biblia. Sin abrir una página te podían decir toda la Biblia. Pero sin embargo eran fariseos y eran aquellos que justamente se oponían al plan de salvación del Señor, ¿entienden? Entonces no es el que dice Señor, Señor, el que entrará en el reino de los cielos, sino es aquel que cumple la voluntad del Señor. Es decir, que le da vida a lo que está escrito, ¿verdad? En la palabra de Dios. Y ese es el seguimiento del Señor. Y a eso tenemos que apuntar. Por eso nosotros decimos que tal vez mi abuelita no sabía la Biblia como tal vez yo, porque tuve la gracia, etcétera, de estudiar más de 20 años, ¿verdad? Quemar ahí pestañas, ¿verdad? Pero 24 horas soy 24, ¿entienden? Leyendo, estudiando, mirando, procurando conocer. Yo sé que solo sé el ABC de la Biblia, ¿verdad? Tampoco conozco todo porque es una cosa inmensa, maravillosa, ¿verdad? Mi abuelita no tuvo
esa posibilidad. Pero, ¿cómo lo vivía? ¿Cómo lo vivía? Es decir, que iba al caracú, ¿verdad? O sea, no es que ella se ponía a explicar y dónde viene y a dónde va y cuáles son las raíces y por qué viene esto y por qué viene aquello. Ay, mianito y guay. Pero sin embargo, vivía la Biblia. Era una Biblia viviente. No porque repetía lo que estaba escrito, sino que porque sabía lo que decía la Biblia, ¿verdad? O sea, lo que significaba para su vida y lo que debía significar para su familia, para sus hijos, para sus nietos, para sus bisnietos. Aupéagoloico. Aupéagola ñande yara yurure ñande hina lleva. Ella bañande yamunga cuata, hamba ella bañande yayapota peipona mía de la palabra de Dios en nuestra vida. Entonces no es simplemente adherirse a una enseñanza moral y espiritual, sino que es compartir verdaderamente el camino y el destino del Señor. Es decir, me estoy comprometiendo y estoy caminando con el Señor. Estoy haciendo el camino del Señor. Ahora bien, los discípulos están sin duda prontos a compartir su gloria. Hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué nos corresponderá después? Muy interesante la pregunta y hoy también nosotros podemos hacer. Y tenemos todo el derecho de preguntar, ¿y qué? ¿Qué nosotros podemos hacer, Señor, para seguirte? ¿Qué nos corresponde a nosotros? Porque ya lleva. Porque es un camino, es una historia de salvación dentro de nuestra limitación. Esta es la propuesta, Señor, que tú nos das. Ahora decime un poco, Señor, humanamente hablando, ¿qué es lo que me corresponde? ¿A dónde yo voy a llegar? Mooto palabra yapiroina, lleva. Mooto palabra joroina. Nosotros queremos saber, Y tú tienes que ser claro, Señor, con nosotros. Muéstranos entonces el camino. Pero debemos aprender que antes tenemos que pasar pruebas, que es la pasión, y es ahí donde Jesús nos exige el desasiento total. Nos exige el desasiento total, queridos hermanos, es decir, una confianza plena, total y absoluta en esa propuesta que Él nos está dando. Es decir, que nosotros ahí vamos a poder caminar para poder realizarnos plenamente. En el darnos, en el entregarnos. Jesús exige entonces esa renuncia a las riquezas y a la seguridad, el abandono de los suyos, sin reservas ni mirada atrás. El que pone la mano en el arado y comienza a mirar atrás, ciertamente que no va a poder arar la tierra. Mañana, entonces ella va pata. De ella ponemos el andera P, el ande trabajo. Exigencia a la que todos pueden ser llamados, pero a la que no todos responden, como en el caso también del joven rico, ¿verdad? No todos responden, no todos respondemos a este llamado del Señor. Y eso es tal vez lo que pudo haber sucedido también con muchos de nosotros. Esta es una oportunidad, es una segunda, una tercera oportunidad que el Señor nos está dando hoy con esta lectura. A peñan de yara opocógina, a opocomba, poñanderejina, peñan de ñe ame, a iñandejina, a peñan de apretu ume. Bueno, mi hijo, ¿me estás siguiendo? ¿No me estás siguiendo? ¿Te estás comprometiendo? ¿No te estás comprometiendo? ¿Sabes lo que significa seguirme? Ese desasiento total, esa renuncia total que tenés que hacer, ¿verdad? No por mí en realidad, porque yo no necesito, nos dice el Señor, sino que el renunciar y el seguir a Jesús siempre va a estar en función de quién, decíamos siempre, y hemos insistido tanto, porque todo el Antiguo Testamento nos habla del cajal, de la iglesia, de la comunidad. Somos parte esencial y nos realizamos dentro de la iglesia. No digamos más detrás de esa influencia protestante, yo y Dios, yo y Dios, yo y Dios. Ese es egoísmo total. Y yo suelo decir luego que es una herejía. Esta es una herejía, porque la fuerza de Dios que me cambia y que me transforma no es para ir después a un capitalismo de la vida espiritual, que yo tenga que tener yo. Eso es egoísmo total. Esto es justamente un socialismo, digamos, ¿verdad?, de la vida espiritual. Es un compartir, es un abrirse, es un preocuparse de los demás. Por eso decimos, en la medida en que nosotros nos dejamos tocar por Dios, entonces nosotros nos abrimos a todos los demás.
¿Por qué muchas veces le critican tanto, ¿verdad?, al Papa Francisco? Y porque justamente él nos vuelve a encaminar un poco en este elemento social del vivir y entender la vida de Dios. En la medida en que nosotros lo hacemos parte de nuestra existencia, ¿qué es el Evangelio? No es otra cosa que el Evangelio, no estamos inventando cosas nuevas. El seguimiento de Jesús es: Señor, yo te asumo, tú eres parte de mi vida desde ahora. Pero cuando te tengo a ti, Señor, me doy cuenta que tú me empujas, ¿verdad?, hacia los demás. Me lanzas hacia mi comunidad. Y te agradezco, Señor. Quiero entonces trabajar por mi comunidad. Quiero ofrecer lo mejor de mí mismo, ¿verdad? Eso tiene que ser el mensaje principal del día de hoy en este domingo. Segundo domingo del tiempo ordinario. Después de habernos comprometido con el Señor, con nuestro bautismo, ahora nos ponemos en camino para seguirlo al Señor. ¿Dónde vives? Ven y lo verás. Es decir, ven, comprométete, porque ahora ya me conoces. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hasta la próxima con más Ñande Yarañe Dominical. Y que tengan un buen día. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.